8 de la mañana con 2 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de Vital Noticias. Nos escuchan a través de Radio Vital y también nos ven por Nativa. Y en estos momentos tenemos a dos candidatos, al doctor Heriberto Benítez, candidato a diputado por el Partido Cooperación Popular, que tiene como candidato presidencial a Johnny Lezcano, y también al doctor Renzo Ibáñez, quien postula a diputado por el Partido Aprista, que tiene como candidato presidencial a Enrique Valderrama. El doctor Benítez, hay que señalar que él ha sido ya congresista, él ha estado en el APRA, Somos Perú, el Frente Independiente Moralizador, Solidaridad Nacional y Podemos. El doctor Renzo Ibáñez, quien es profesional como de ciencia política, experto en ciencias políticas, ha estado 25 años en el Partido Aprista. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Jovencito. Ambos muy buenos días. Bienvenidos a Vital Noticias. Buenos días. Gracias, Raquel, por la invitación. Muchas gracias. Usted, doctor, ya sabemos que ha sido congresista. Usted también ha tenido experiencia en... Bueno, experiencia política dentro del partido, pero aún no hemos podido pisar los pasos perdidos como congresista o como miembro de alguna de las cámaras. Así que... Usted, doctor, sí ha sido congresista una vez, ¿no? Dos veces. Dos veces. Pero creo que para Renzo la importancia de ser política en el APRA es muy buena. Bien. No tiene nada que envidiar al Parlamento porque la política no te la enseñan en ninguna universidad, instituto ni maestría. Es los partidos. Y eso realmente hoy en día tendrás 2, 3 partidos, no tienes masa. El resto son agrupaciones que están postulando. Bien, bueno, pero doctor, en el pasado usted se ha llevado no muy bien con el Partido Aprista o con los congresistas del Partido Aprista, recordemos. Bueno, han habido discrepancias. Sí, discrepancias bien fuertes. Bueno, pero vamos a empezar con el primer tema. Yo sé que es un poquito fuerte el primer tema, pero les reclamo pues sinceridad con el respeto debido, ¿no? Les vamos a dar 30 segundos. Vamos a empezar con el doctor Heriberto Benítez. A ver, el primer tema, 30 segundos. Ahí está el reloj. Sí, ya está el reloj. Doctor Benítez, ¿por qué en su opinión no se debería votar por el Partido Aprista o por que tiene como candidato a Enrique Valderrama en estas elecciones? Bueno, yo no diría que no se debe votar, sino yo más bien le diría a la opinión pública que hay que saber elegir el partido que realmente pueda cumplir con una tarea importante en el Congreso, que en la Cámara de Diputados básicamente es el control político, la fiscalización, el trabajo que se tiene que hacer para interpelar ministros, censurar ministros, hacer investigaciones, fiscalizaciones. Para eso se va al Congreso. Yo más bien veo que hay muchos candidatos que hablan de postular a diputados, pero están hablando de carreteras, pistas, puentes, en fin, cosas que no tienen nada que ver con el trabajo parlamentario. Señor Ibáñez, ¿por qué no se debería votar por Cooperación Popular, que tiene como candidato a Johnny Lezcano? Bueno, primero porque, lo más importante es por qué tienen que votar por el APRA. El APRA es una institución centenaria, es un partido político de verdad y por supuesto que tiene ideas, doctrina, historia, planteamientos para el futuro, para solucionar los problemas urgentes del país. A comparación de Cooperación Popular, que es un partido nuevo, pero con gente que ya tiene experiencia en la política nacional, cuyo paso por el país no ha sido el mejor desde mi punto de vista, y además el señor Johnny Lezcano ha sido aquel que puso en el Parlamento a todos estos niños que ahora todos aborrecemos. Uy, bueno, ahí sí, no sé si le puede una réplica, ¿es verdad? ¿Johnny Lezcano es el padre de los niños? No, ahí hay una confusión democrática, digamos, Renzo, porque Johnny Lezcano no los eligió, eso los elige el partido. Ahora que salieron electos y se convirtieron en niños y le hicieron daño a su partido, y eso es una cosa diferente, ¿no? Pero no es que Johnny dijo, tú vienen y los pongo en el partido. No es un mal padre, no quiere reconocer a sus niños. Bueno, vamos a ver eso. Mira, lo reconoce porque nacieron, pero lo que la educación y el desempeño de su función los llevó pues a lo que hoy es Acción Popular. No hay nada peor que entrar a una casa, romper las cosas que están adentro y luego largarse, como lo ha hecho el señor Lezcano. Es decir, estaba en Acción Popular, fue candidato presidencial, destruyó el partido y se fue a fundar otro partido. Yo creo que esa es una de las lealtades políticas más grandes que puedan existir, y a mí sí me da temor que el señor Johnny Lezcano pueda hacer lo mismo con el Perú. Doctor Benítez, ¿fue desleal Lezcano con Acción Popular? No, bueno, esa es, como dicen algunos, la percepción que tiene Renzo, ¿no? Porque si muchos podemos hablar de los candidatos que ha tenido el APRA y las percepciones del Perú sobre el APRA, bueno, yo creo que tendríamos 3 horas para seguir hablando. No, esto es una cosa y nos faltaría tiempo. Esto es algo objetivo. Bien, otro punto, a ver, señor Ibáñez, muchos recuerdan y hablan mucho de que hubo una
supuesta alianza fujiaprista en el 2018, 2019, incluso compartieron la mesa directiva. ¿Qué afectó al partido? ¿Qué garantía hay o si esto se podría repetir en el Congreso bicameral? A ver, lo que hubo fue una oposición al gobierno corrupto del señor Pedro Pablo Kuczynski y en esa medida hubo algunas coincidencias dentro del Parlamento. Yo creo que generar consensos dentro de un espacio democrático donde hay que entenderse con distintas bancadas tiene de repente algunos costos, pero lo fundamental es entender la democracia en términos de consensos, de disensos, de discrepancias, pero también de miradas hacia el futuro y sobre todo recoger la preocupación ciudadana. Creo que lo que estaba sucediendo en ese momento con el gobierno de PPK era que la sombra de la corrupción estaba por encima de él, todos estábamos viendo qué era lo que había sucedido, se habían destapado una serie de hechos que eran realmente escandalosos, esto de ver cómo es que se apalancaba ciertos financiamientos a favor de Odebrecht desde la CAF, y en fin, una serie de instituciones, Westfield Capital, ya todos conocemos más o menos por dónde iba. Pero podría haber una nueva alianza con el fujimorismo. No creo que haya una alianza, como tampoco no hubo una alianza. Hubo seguramente alguna coincidencia en términos de que teníamos a alguien que estaba en el poder en ese momento y era totalmente legítimo coincidir. No era necesario tener una alianza ni dejar por escrito absolutamente nada. No hicimos jamás un pacto con el fujimorismo, pero es cierto que teníamos al frente un gobierno corrupto que se necesitaba confrontar. Además que tenía todo el poder de la prensa y también algunos fiscales que ya estaban haciendo lo suyo, ¿no? Doctor Benítez, ¿hubo una alianza fujioprista? Bueno, yo la he vivido, ¿eh? Yo he estado en el Congreso y he visto cómo el APRA y el fujimorismo pactaban, acordaban, votaban juntos, tomaban decisiones en conjunto. Y lo que me preocupa a mí es que sea el APRA el que se junte con un partido como Fuerza Popular que tiene un origen mafioso, un origen criminal, un origen delincuencial. Eso es lo peligroso. Y más aún que fue Fujimori el que persiguió a Alan García, que lo hizo escaparse por los techos, como se cuenta en varios libros, esconderse en una chimenea y poder salvar su vida. O sea, el que lo persiguió terminó siendo aliado de los compañeros. Eso es algo que mucha gente no lo entiende. Yo estaba en el Congreso y no podía entender cómo se podían juntar Luz Salgado con Müller, del Castillo con Marta Chávez. Yo decía, no lo entiendo. O sea, claro, tus adversarios, tus enemigos, imposibles. No, a ver, un momento. Nuevamente, aquí no ha habido ningún tipo de pacto, no hubo ningún tipo de entendimiento en términos debajo de la mesa, todo ha sido absolutamente transparente, han visto ustedes cuál era la confrontación que tenía nuestra bancada con respecto a los partidos de gobierno, pero sí me llama profundamente la atención de que el señor Heriberto Benítez hable de mafias cuando él ha sido uno de los más grandes defensores, por ejemplo, el señor Alejandro Toledo, incluso con algunos argumentos de lo más descabellados, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, alguna vez escuchar que el señor decía que a propósito de la defensa de Alejandro Toledo, que los imputados tenían derecho a la mentira, por ejemplo. Pero no solamente eso, sino que además ha sido también muy cercano al señor Orellana, otra mafia más, al señor César Álvarez, otra mafia más. Entonces, yo creo que hay que tener en todo caso un poco más de cuidado para hablar sobre determinados temas y poner las cosas en... Doctor Benítez, ¿sigue el juicio sobre la centralita? No, ya ha sido absuelto. Ya. ¿Ha sido absuelto? Es que Renzo no es abogado. Entonces hay cosas que no entiende. Él es político, él lo ve desde otra lectura. Pero cuando uno es abogado, es el ámbito político. Pues, cuando uno es abogado y tiene que defender, tienes que usar los argumentos que te da la ley. En el caso de Toledo, yo lo defendí en el tema de la prisión preventiva, es cierto. Yo dije que no se puede mentir y es cierto. Los únicos que pueden mentir son los acusados, pero los testigos no pueden mentir. No, perdón, los acusados pueden mentir, tienen derecho a engañarle al juez, a negar cierta situación, y eso lo sabemos los abogados. El que no puede mentir es el testigo, porque si el testigo miente, le abren proceso. Ahora, yo entiendo, el señor se basa, no es abogado, el señor se basa, conoce. Mira, el señor es abogado, yo no lo soy, pero le voy a dar una clase de derecho. El señor, por ejemplo, dice que esto se basa en función a la jurisprudencia de un caso que pasó en Junín, donde el juez termina, quitándole la culpa a un sentenciado en la Corte Suprema, aduciendo de que no era suficiente que se le culpe a un señor por haber mentido. Y el señor lo ha interpretado como que es el derecho de un acusado a mentir. Es una cosa y la otra no tiene absolutamente nada que ver. Y eso lo sabemos además porque está no solamente en la prensa, sino es algo elemental en el derecho, ¿no? Pero Renzo, si tienen derecho a guardar silencio,
Eso sí, eso es una cosa, pero derecho a mentir, es más, hasta el Código Procesal Penal, pero mira, incluso... Pero no, es que no es abogado, Renzo, no eres abogado, tú tienes que darte cuenta de una cosa. ¿Qué pasa si un juez te cita y tú le dices, yo no estuve en ese lugar, yo estuve de viaje, escúchame, yo estuve de viaje en Europa, estás mintiendo, y el juez no te puede sancionar por eso, porque es parte de tu derecho. En otros países se condena la mentira. Yo entiendo por qué lo han elegido tantos impresentables como abogados. ¿No se condena la mentira? Bueno, hay algunos que el perjuro sanciona, pero en el Perú no. En el Perú solo miente el testigo y es procesado y sancionado. Por favor. Lo dice Renzo, ahí está. No es abogado. En vitrina. Eso es lo que pasa. Otro tema, por favor. Los jóvenes apristas no han evolucionado. No. Acá hay una involución del derecho, digo yo. ¿no? Se debe, otro tema, por favor. Ahora sí con el relojcito, 40 segundos ahora sí. ¿Se debe convocar a una asamblea constituyente? ¿Y por qué? Yo creo que el Perú tiene que decidir, y básicamente los políticos, si es que se hace una constituyente o se hacen reformas constitucionales. Hoy en día el país reclama muchos temas que no se pueden solucionar solo cambiando textos o cambiando normas. Tiene que haber decisiones del gobierno. Hay una gran parte del país que considera que una asamblea constituyente le daría el toque democrático, porque lo que ha hecho el Congreso actual de poner parches, elegir y cambiar la Constitución ha hecho una barbaridad que sobre una carta, pues mira, porque no es Constitución, el documento del 93, como le llamaban muchos, lo ha reformado, lo ha cambiado y ya no tiene el origen que, y para mí ese documento no debería existir, porque la verdadera Constitución era del 79. Señor Renzo Ibáñez, ¿debe haber una asamblea constituyente? Para que haya una asamblea constituyente tiene que haber un momento constituyente, es decir, todas las fuerzas tienen que estar de acuerdo, políticas, democráticas tienen que estar de acuerdo con dar una nueva carta. Si no existen esas condiciones, lo que hay es politiquería y el tratar de buscar cómo se usa esto para destruir lo que ya está hecho. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en algunas cosas, creo que además el país y sobre todo los pobres no pueden perder tiempo para poder avanzar en sus reivindicaciones sociales, económicas, que es lo que está justamente pendiente. Lo digo yo en nombre del APRA, que tuvo el segundo gobierno y un gobierno además el más exitoso de la historia republicana, que pudo realmente reducir la pobreza a la mitad, pero además generar 4 millones de empleos, que incluyó a más peruanos como nunca en la historia del país. Pero ojo, perdóname, eso no es tan cierto. Porque no es tan cierto, yo le paso los documentos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. A pesar que varios compañeros dicen que el segundo gobierno de Alan fue exitoso, recordemos que cuando volvió a postular, con la justa llegó al 5%. Si hubiera sido exitoso, hubiera tenido un mejor resultado y se juntó con el PPC. ¿Con quién? Al otro extremo. El señor no es politólogo, pues no sabe estas cosas. No, tiene que entender una cosa. Una cosa es la percepción, porque malas alianzas históricas. Esa es otra. No. A ver, un momento. La Constitución del 79? Por supuesto que sí, claro que sí, y la reivindico. Por supuesto que la reivindico. Tú dices, ¿te quieres quedar con la del 93? Usted está hablando de estamos hablando de una nueva constituyente. Por supuesto, claro que sí. La defiendo más que usted. Usted lo hace ahí de la boca para afuera. Lo que yo le puedo decir es que, a ver, a partir del año 2011 hemos tenido una furibunda cacería contra el partido aprista y contra su líder en ese momento, el presidente Alan García, a nivel fiscal, a nivel político, a nivel mediático. Era evidente que esos enemigos eran muy poderosos respecto de un partido político que salía del gobierno con los obvios desgastes. Cuando uno es un estadista y gobierna realmente, a algunos les gustan algunas cosas y otros no. Lamentablemente tuvimos estos enemigos, probablemente hay algunas cosas que vamos a discutir en el partido, algunos errores de organización por los cuales no pudimos enfrentar a todos estos, pero yo creo que la historia al final nos va a dar la razón y apenas haya más oxígeno democrático, por supuesto que van a darle la razón a Alan García. Tenemos que hacer una breve pausa y regresamos tanto con el señor Renzo Ibáñez del Partido Aprista y el doctor Heriberto Benítez de Cooperación Popular. Ya volvemos.